Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Con motivo de las elecciones para escoger el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ayer ese partido, a nivel nacional, celebró un organismo de elección. Y yo he titulado el comentario que he elaborado respecto a esto así: el PLD elige su candidato a la presidencia. Y comienzo diciendo mi comentario lo siguiente. A la hora de escribir este comentario, los organizadores de la consulta celebrada ayer, durante la cual el Partido de la Liberación Dominicana eligió a quien será su candidato presidencial en los comicios del 2024, resultando ganador por una amplia mayoría el licenciado Abel Martínez, actual alcalde de la ciudad de Santiago. La frase de ganar mucho a poquito, atribuida a Martínez, parece haber resultado cierta, pues se afirma que obtuvo más del 60% de los votos contabilizados, lo que produjo rápidamente la felicitación de Margarita Cedeño y la de Francisco Domínguez Brito, los otros dos candidatos con posibilidades de imponerse en la contienda que, al parecer, resultó bien organizada, aunque llegó un momento en que el asunto de unas computadoras que habían permanecido por mucho tiempo apagadas, al ser encendidas, comenzaron a tirar en impresión enormes cantidades de votos favorables a Margarita. Contrario a lo que se creyó al principio, de que el número de votantes sería muy alto, al parecer fue de los más bajos, aunque se había dispuesto que en el certamen de votación podían participar, es decir, podían hacerlo también ciudadanos que no estuviesen inscritos en ningún otro partido, con lo que los organizadores de las votaciones podrían tener una idea real de las simpatías políticas del PLD en la población dominicana, después de que sus principales líderes se viesen en la picota pública con las acusaciones de corrupción. El evento PLDista celebrado ayer le ha restado importancia a la llegada a Haití de unos militares de élite procedentes de Canadá y Estados Unidos, con lo que se pretende llevar a ese país a la normalidad y que sus políticos disciplinen a una población levantisca en la que en su seno existe la tendencia de actos de brutalidad que sobrepasan límites de la más alta criminalidad. Uno de los líderes de una de las bandas criminales que entorpecen la vida en ese país vecino, que controlan hasta aquí la vida cotidiana de los haitianos con acciones criminales, como las de quemar personas estando vivas, asesinar ciudadanos de todas las edades, y la de imponer su fuerza brutal, conocido como barbecue, pretende que las nuevas autoridades que impongan el orden en Haití lo tengan a él como candidato, cuando ha sido uno de los criminales que con mayor saña ha cometido los más atroces desafueros en contra de su propio pueblo. El tal barbecue y los otros criminales que han mantenido en jaque a esta nación deberán ser llevados a prisión antes de pasarlos por la justicia, para que tras los barrotes del penal pasen el resto de sus vidas. Muchos han sido los crímenes cometidos: degüellos, tiros a la nuca de gente inocente, muchos de los quemados con el collar de un neumático empapado en gasolina, y demasiada la propiedad pública dañada y robada. Es gente de la más baja ralea, armada hasta los dientes, con equipos militares robados o traídos de contrabando. Esas armas
deberán ser destruidas y que la justicia proceda a buscar a los autores del crimen cometido contra Jovenel Moïse, incluyendo al tal Claude Joseph, ligado a la trama de aquel magnicidio, del cual la ex primera dama Moïse debe saber quiénes cometieron el crimen contra su esposo. Pudieron ser ex militares colombianos los autores materiales, pero detrás estaban también otros elementos de la burguesía haitiana. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Señores, decenas de millones en ganancias anuales proporcionadas por altos precios podrían ser retenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos si esta agencia encuentra sospecha razonable de trabajo forzoso en la República Dominicana a una compañía que su capital es norteamericano, el Central Romana. Un reportaje publicado el viernes 14 de octubre del 2022 por The Intercept bajo el título Guardias paramilitares infunden miedo a trabajadores de cañaverales dominicanos. Da cuenta de que en más de 15 entrevistas en los últimos 6 meses recibió testimonios que apuntan a inhumanos, ilegales y peligrosas prácticas y acciones preferiblemente nocturnas contra los trabajadores en la gran central romana del azúcar dominicano. La denuncia detalla enmascarados de uniforme azul y negro a bordo de motocicletas armados con escopetas y pistolas de 9 milímetros integran una fuerza paramilitar llamada Lince, conformada en los últimos años por la empresa multimillonaria, según múltiples observadores en el lugar, incluidos 2 guardias de seguridad habituales, detalló The Intercept y también reprodujo desmentidos a la denuncia. Bueno, parece que la investigación está en pie y se puede ver muy mal parado el Central Romana si esa institución que es norteamericana la sigue investigando, que parece que ha encontrado ya declaraciones que condenan a la empresa Central Romana Corporation de emplear paramilitares para presionar y forzar a los trabajadores cañeros. En el 1968, señores, Mao Zedong decretó que millones de jóvenes chinos se mudaran de las ciudades hacia el campo para aprender de la dura tarea, de la dura vida de los campesinos chinos. Mao decretó que millones de jóvenes se mudaran de las ciudades hacia el campo para aprender de la dura vida de aquellos campesinos. Xi Jinping entiende que él se fue también al campo teniendo apenas 15 años y fue de los jóvenes que se fueron al campo de la ciudad a tratar de trabajar como cualquier otro agricultor chino. Él asegura que así aprendió y que la idea y las cualidades de los que definen hoy se formaron en aquel periodo de su vida cuando vivió en una cueva en una comunidad llamada Lianjiahe. Cuando llegué a los 15 años, estaba ansioso y confundido. Cuando partí a los 22, tenía firmes objetivos en mi vida y estaba lleno de confianza, declaró Jinping. En esa época, todos los estudiantes, el famoso libro rojo del presidente Mao Zedong. Ahora, los pensamientos del presidente Xi se colocan en enormes carteleras publicitarias y hay un museo en su honor. En este se alaban las buenas obras que hizo por sus compañeros campesinos, pero todos los rasgos de su verdadero
personalidad han sido eliminados de su historia, que es una perfecta, y es difícil distinguir, pues es real. En sus primeros 5 años en el poder, Xi Jinping ha construido un culto a su personalidad. En el centro está la imagen de un hombre del pueblo que habla sin pretensiones, que ha hecho fila en una tienda humilde para comprar pan y pagado por su comida. Así son las cosas ahí en ese sistema. Y hay de quien lo viole. Él pone el ejemplo. Según, señores, la Alianza País, el PLD es un partido que está muy mal actualmente. Les voy a dar lectura a este cable de unas declaraciones donde Alianza País manifestó este lunes que los resultados finales de la consulta ciudadana realizada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dejan en evidencia que el pueblo dominicano rechaza el retroceso y la corrupción que por más de 20 años predominó en el país. Estos resultados demuestran que la ciudadanía ya se cambió de lo mismo o se cansó de lo mismo. Una votación pírrica para un partido que dice tener 2 millones de militantes es suficiente para entender que cualquier intento de volver a los corruptos del pasado no serán aceptados por el noble y honesto pueblo dominicano, puntualizó al país a través de un comunicado de prensa. Agregó también que el proceso redujo a casi insignificantes a los precandidatos más comprometidos con la corrupción en los gobiernos encabezados por dirigentes del PLD. La organización política que encabeza la oposición hoy en día alternativa en el país aseguró que quienes ejercieron el sufragio en la consulta ciudadana dieron un castigo al modelo de corrupción que encarna el PLD. Trascendió que fue muy pobre la votación, pues la dirigencia había anunciado que su militancia era de 1,5 millones de votantes y que además podían también votar personas que no estuviesen inscritas en ninguno de los partidos existentes. Apenas votaron solo un poco más de 400,000 personas. Oigan eso, de 1,5 millones que dicen ellos tener como militantes. Bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatiría hoy la situación de Haití y se espera que allí decidirá sobre la recomendación del secretario general Antonio Guterres de la OEA sobre el despliegue, de la ONU, sobre el despliegue de una fuerza de acción rápida compuesta de uno o varios países para ayudar al gobierno a enfrentar las bandas. Medios internacionales reportaron que el fin de semana Estados Unidos redactó una resolución del Consejo de Seguridad para apoyar el despliegue de la fuerza, aunque no está claro qué papel va a jugar el país norteamericano ese día. También se informó que el Consejo de Seguridad está considerando crear sanciones para imponer la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas y cualquiera que amenace la paz, la seguridad o la estabilidad del país en Haití, el país más pobre de América y acorralado por múltiples crisis. La primera sanción se aplicará al ex policía Jimmy Cherichier, mejor conocido como Barbecue y líder de la alianza de pandillas haitianas, la G9, la que mantiene bloqueada el acceso a Barro, principal
terminal petrolera del país. Esta situación limitó los servicios básicos en medio de la aparición del cólera. En julio pasado, cuando se renovó el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, el Consejo de Seguridad anunció que sancionaría a las bandas criminales a quienes violan los derechos humanos en Haití. Bueno, de que los han violado múltiples veces, lo han hecho. Y ahora, amigos, vamos a llevarles imágenes de que Jairo Miguel Herrera del barrio La Gloria fue entregado a las autoridades por su padre Javier Báez Jorge y el abogado Orlando Aracena Vázquez por unos hechos de los que es acusado y fue recibido por el general Ascona, director del Comando Cibao Central. Veamos el momento de la entrega del joven Jairo Miguel. Con un abogado. Que me estaban acusando de algo que yo no he cometido y se quedaron a mi casa anoche a buscarme y vine a entregarme con el padre Aracena. ¿Qué tipo de acusaciones? No sé, todavía. Pero más o menos, ¿qué tú crees que...? No le sé decir. Yo estaba en mi casa anoche y vine a entregarme por eso. ¿Quiénes son ellos? En mi casa, ¿Quiénes son ellos? Que tú dices, ellos fueron a buscarme. en acción rápida. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy vendedor de repuestos. Y entonces, ¿por qué tú crees que te fueron a buscar a tu Eso casa? yo saber. ¿Crees que te están confundiendo con alguien? ¿Puedo hacer? ¿El nombre tuyo cuál es? Jairo Miguel Herrera Manso. Jairo, ¿tú has estado en algún proceso vinculado a algo? ¿Tienes algún antecedente? Nunca. ¿O entonces la exhortación a la policía? No, que vine a investigarme a ver qué es lo que pasa.